perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenas noches, nos encontramos hoy en la última instancia de Encuentro Santiago 2020. Hoy vamos a hablar de educación. Los dejo con Daniela Pérez para el encuentro Educar con lo que somos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Quiero invitarlos a iniciar este encuentro de educación que tiene como título Educar con lo que somos, un camino de esperanza, que es precisamente lo que quisiéramos comunicar conociendo a tres profesoras que tienen un punto en común. Hemos descubierto en ellas lo que dice la canción que hemos escuchado al inicio, que en un contexto donde algunos ven que todo está perdido, ellas ofrecen el corazón. Nuestras invitadas de hoy, Constanza Prieto, profesora municipal de la comuna de Peñalolén, fundadora de la campaña ya Fundación Menos Brecha. Bienvenida, Constanza. Tenemos a Glenia Valenzuela, al costado mío, profesora asesora pedagógica,
que acompaña a profesores en su formación. Muy bienvenida. Y por último, pero no menos importante, a Mónica Tapia, fundadora y directora del Colegio San José de Peñalolén. Les doy la bienvenida, estamos muy contentos de tener este momento de diálogo con lo que más nos apasiona, que es la educación. Queremos comenzar este encuentro conociendo un poco a nuestras invitadas y quisiera comenzar por ti, Glenia. Cuando te conocimos, hace un tiempo, hace algunas semanas, hemos percibido en ti el amor y la pasión por la educación y que tiene mucho que ver con tu historia como profesora, como formadora, pero sobre todo con tu experiencia de vida y lo que tú aprendiste y viviste en tu niñez. Cuéntanos qué hay en tu historia de vida que te ha hecho tener esperanza en la educación. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo que ustedes ven como profesora es una estudiante que tiene en su historia de formación todos los colegios rurales que pueden haber en Chile. Yo aprendí a leer con la comunidad Cahuáscar de la isla de Puerto Edén. Y desde ahí me formaron con este gusto por la lectura mis papás. Entonces, en cada uno de los lugares en los que yo viví, no por una mala estudiante, sino que por el trabajo de mi padre, que me cambiaban de muchos lugares de donde él tenía que ejercer sus funciones, las escuelas siempre fueron el espacio de la comunidad. A la escuela llegaban todos. Entonces, en ese espacio de escuela donde estábamos todos éramos importantes, todos podíamos contribuir, y eso permitió que me gustara mucho la docencia, que mi casa, mi familia valorara la docencia también, y en mi trayecto como docente me fui encontrando en que los niños y jóvenes necesitaban a buenos docentes. Y mi trabajo fue formarme lo mejor que yo pudiera para entregar la mejor docencia que esos estudiantes podían tener. Y que de mí saliera lo mejor que pudieran ellos recibir en ese minuto. A través del tiempo he ido conociendo diversos profesores, diversas comunidades educativas, he podido conocer en muchos lugares de Chile. Y en cada uno de ellos trato de potenciar lo que cada uno puede aportar. Entonces, mi valor, digamos, de la educación, de reconocer lo importante que es la educación, es saber que hay un ser humano detrás que tiene un potencial y que es mi labor y mi responsabilidad sacar lo mejor que tiene. Hoy día me dedico a los docentes, a formar profesores y a acompañar docentes. Y esos docentes deben transformarse en los mejores docentes que pueden ser. Gracias. Definitivamente hay en lo que tú dices, yo por lo menos reconozco que desde tu experiencia, desde lo que tú viviste, hay como una cercanía también con la belleza de las cosas, este gusto como por la lectura, me parece que no está determinado, digamos, como por las circunstancias, sino que es algo que en lo que tú creciste como tu familia. Con un padre lector, en lugares de ruralidad en Chile donde no había luz, donde no había agua potable, sí habían libros, sí habían revistas, sí habían bibliotecas escolares que tenían algunos libros que yo en mi casa no habían. Y como al parecer siempre fui muy inquieta, entonces parece que también era una forma de mantenerme un poco tranquila. Entonces la lectura estaba todo el mundo al que no podíamos llegar por las condiciones físicas en donde vivíamos, el mundo estaba en la lectura. Entonces estaba ahí, en los libros, en los textos, en las revistas, y eso estaba a mi disposición sin reparo, que es lo que también trato de hacer en todas las comunidades en las que voy y que a la gente que se rodea conmigo trate de ver modelos lectores para que amen la lectura como a mí me hace bien. Muchas gracias. Constanza, cuando te conocimos, nos llamó mucho la atención este ímpetu, este deseo de querer construir. Y tú nos dijiste que, mencionabas cuando te conocimos, que al entregar algo, también quien dona crece, es decir, como que hay una apertura en quien dona. Cuéntanos cómo nació esta fundación, esta campaña que tú estás liderando
y qué ha nacido en ti, qué ha crecido en ti al vivir la preocupación por el bien común. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Bueno, esta campaña nació en que yo soy profesora de un colegio municipal en Peñalolén, de un segundo básico, recién entré este año. Llevaba 15 días y nos dijeron que teníamos que hacer clases online. Hice mi primera clase y tenía 3, 4 alumnos, entonces empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer, buscar soluciones, porque al final no nos podíamos quedar en el problema, que el ministro no hace nada, que el gobierno no hace nada, que fue lo que pasó. Entonces dije, bueno, en vez de alegar tanto, veamos qué podemos hacer, porque si está en nuestras manos, hagámoslo. Y lo comenté en una comida familiar y mi hermano, que es bien computín, me dice, Connie, tú tienes un computador que no ocupas en la casa, déjame formatearlo y se lo entregas a algunos de tus alumnos para que se empiece a meter. Y así fue que partimos con el primer computador. Después se lo empecé a comentar a amigos, a familiares, y todos empezaron a donar sus computadores, y al final mucha gente tenía computadores en sus bodegas o en desuso. Y logré que todo mi curso ya estuviera conectado. Así que eso fue un logro. Bueno, casi todo, porque hay unos que están en regiones que ya era imposible llegar. Pero fue un logro y dije, bueno, si ya lo logré con mi curso, vamos con el resto. Y así empecé a comentar al resto de las profesoras, a la directora del colegio, que les gustó mucho la idea, y todos empezaron a ayudar y a cooperar. Empezamos a hacer campañas, mi mamá, que es diseñadora, empezó a hacer los afiches, mi hermano, que es medio cineasta, empezó a hacer los videos, bueno, Cote, que es el computín, digamos, que él es ingeniero, pero es informático de nacimiento. También todos empezaron a ayudar, y mi hermano chico también con el tema de la difusión, de empezar a buscar gente que nos ayudara. Al final como que se transformó en una campaña familiar. Como estábamos en pandemia, yo no podía recurrir a ninguno de mis amigos. O sea, era nosotros los que estábamos en la casa. Tengo la suerte de vivir en una parcela, con todos mis primos, con todos mis tíos. Entonces al final eso ayudó mucho, porque están todos involucrados en esta campaña, y ahora en el directorio de la fundación es familiar. O sea, son mis primos, son mis hermanos, y queremos seguir en esto, y por eso hicimos la fundación. Queremos tener como proyectos innovadores que generen un impacto social. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Sí, ¿qué ha nacido en ti? Es decir, ¿qué ha crecido en ti al vivir esta preocupación por el bien común? Referente a lo que tú nos decías, ¿no? Que cuando uno dona algo, también en quien dona ocurre algo, hay como una apertura, un crecimiento. Claro. Sí, yo creo que el donar te hace ya ser mejor persona, o sea, te hace poder empatizar con el resto, poder estar en su situación. Creo que la gente que dona, que me ha donado sus computadores, ha como mostrado una mayor sensibilidad con todo esto de la pandemia, y también yo les doy un feedback, o sea, por eso tratamos de siempre subir la foto, de que ellos vean que está llegando a buenas manos, de que hay una acción directa de su donación, y eso sí les genera a ellos mucha confianza. Y en mi caso, a mí me ha pasado que toda la vida he estado rodeada un poco de esto, o sea, desde que soy chica estoy metida en el tema de poder ayudar a los demás, porque es algo que a mí me genera paz y me genera felicidad. No porque me sienta hoy soy la galla más buena del mundo, no, soy pésima, no, pero tampoco tanto, pero obviamente que todos tenemos nuestras cosas, pero sí trato de que si está en mis manos poder ayudar a alguien o poder mejorar su vida o evitar un poco de sufrimiento, lo voy a hacer. Entonces siento que con esta campaña sigo un poco lo que he hecho siempre, pero sí siento que por fin algo de lo que he hecho genera un mayor impacto, y veo como, no sé, opiniones muy positivas como de lo que estoy haciendo. Entonces me reafirma que lo que estoy haciendo está bien y que tengo que seguir en esto, tengo que seguir apoyando, tengo que seguir luchando para que todos puedan tener la misma educación, o sea, la mejor educación posible, como decían. Si está en nuestras manos, demos la mejor educación que tenemos, y de un computador es darle educación. Entonces, si está en nuestras manos poder hacer eso, que lo hagamos. Eso. Muchas gracias, Constanza. Me quedo sobre todo con esto, que en el fondo hay un punto en donde tú reconoces también que el trabajo que haces no solo aporta, digamos, como al resto del mundo, sino que también te hace feliz a ti y a tu entorno. Entonces eso es un buen signo, considero yo. Mónica, mirando tu experiencia,
como educadora, no solo educadora de tus alumnos, sino que acompañando también a tus profesores y sobre todo a las familias, y trabajando en un sector que se considera, ¿no?, socialmente vulnerable. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿tú crees que es posible dentro de estas circunstancias reconocer, descubrir un bien en el otro? Sí, absolutamente. Nosotros, el colegio donde yo trabajo lo iniciamos hace casi 20 años con un par de amigas que habíamos hecho una experiencia de fe que nos definió la vida, la experiencia de comunión y liberación. Y buscamos un lugar donde hubiese mucha necesidad, en la certeza de, como dice la canción, de querer entregar el corazón. Me conmueve mucho escuchar a Constanza porque efectivamente yo creo firmemente en la capacidad de transformación que el ser humano tiene en su entorno, entregándose, entregando todo lo que uno es. También en mi caso, un poco por mi papá, también lo que decía Glenia, uno siempre mira y abraza toda la historia hacia atrás. El deseo, digamos, de transformar el mundo estuvo siempre presente. Y en el encuentro con la fe tomó un rostro y una forma precisa, que es la certeza del bien. Y en ese sentido, partiendo de cosas muy básicas, cuando empezamos en el colegio, la realidad era muy dura, la verdad es que muy dura. Y una de las primeras experiencias que a mí me sorprendieron fue precisamente el encuentro con las familias. Cuando de repente llegaban mamás muy jóvenes, con muy bajo nivel educativo, muy heridas. A veces llegaban peleando, reclamando, y bastaba que uno le pusiera la mano en el hombro y se desarmaban. Y así partió el empezar a salir, es como esta bondad de la relación. Y para nosotros desde el inicio, ahora se habla bastante de dignidad en otros términos, pero nosotros hablábamos mucho de dignidad porque siempre pensamos que la dignidad no era algo de lo que había que hablar, sino que había que vivirlo. Eso significa que el colegio siempre, desde el primer día, puso el énfasis en la belleza, en ser un lugar hermoso, limpio, ordenado, del cual todas las familias y los niños fueron partícipes, o sea, todas las plantas, la pintura, las cosas que se hicieron las hicimos juntos con la comunidad, porque siempre pensamos que aquello que uno construye con el trabajo, poniendo su propia persona, tiene un valor infinito y uno lo aprecia finalmente mucho más. En ese sentido, siempre la postura nuestra fue de estar, como decía también Glenia, delante de cada uno, mirando a cada uno, valorando a cada uno, conscientes del valor infinito que la persona tiene, no porque uno lo dice, sino porque te paras frente al otro como uno que tiene todas las posibilidades. Y eso en el tiempo, impresionante, son casi 20 años, pero ha dado un montón de historias maravillosas de crecimiento personal, de los niños, de las familias y también de nuestros trabajadores. Gente que partió inicialmente poniendo el límite absoluto de lo laboral, o sea, esto me corresponde, esto no me corresponde, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer, y que ahora, en este tiempo de pandemia, ha sido impresionante nuestro equipo de trabajo, desde las campañas que para nosotros no son asistencialistas. Le contaba ahora a un amigo que me trajo, lo último que fue que murió la abuela de una alumna y no tenían dinero para el servicio fúnebre, por lo tanto no sabían cómo retirar su cuerpo del servicio médico legal. Y en 2 horas, dentro del equipo de trabajo, se juntaron 110.000 pesos que se entregó a la familia. Y no es asistencialista, es fruto de un amor por el otro, porque si uno se pone en el lugar de decir, pucha, si tengo una persona de mi familia que está en el servicio médico legal y no lo puedo retirar, y esto surge así, y nos falta cada vez que se necesita a alguien que vaya a visitar a una familia, alguien que surge de todo. O sea, yo he visto en estos años el crecimiento de todos nosotros, el mío primero, o sea, también esta posibilidad de aprender el uno del otro hace salir necesariamente todo lo bueno, como ya se decía antes, que hay en cada uno. Gracias, Mónica. Evidentemente,
hay una experiencia detrás de la pasión de cada una, y eso es lo que precisamente queremos comunicar a las personas que nos están acompañando en este momento, porque la educación sin la experiencia no toca fondo, no avanza. De acuerdo a la experiencia que cada una de ustedes vive, que por lo demás es muy interesante porque cada una se desempeña en un ámbito diferente, ¿no? Mónica como directora, Glenia en este caso acompañando a los docentes, que es una labor realmente muy, muy importante, y Constanza con ese protagonismo frente a sus estudiantes. Me gustaría que pudiéramos comentar la siguiente pregunta. ¿Qué relación ven entre educación y esperanza? ¿Les parece si comenzamos por ti, Mónica? Bueno, pensando en esta pregunta, pensé que hace muchos años me enseñaron que la esperanza es la certeza sobre el futuro que se basa en una certeza presente. Y no como yo pensaba en esos tiempos, que era un sueño bonito, el deseo de cambiar el mundo, o un ideal probablemente inalcanzable en el cual uno se desgastaba haciendo cosas que nunca iba a lograr, sino que en la medida que yo estoy cierta de lo que vivo en este momento, eso me entrega la certeza para lo que viene más adelante, el destino bueno para el cual todos estamos hechos en la vida. Y en ese sentido, yo y la experiencia nos muestra que en la medida que uno da el espacio a que el otro pueda descubrirse a sí mismo, a que pueda mirar sus capacidades, aprender a mirarse, aprender a desarrollarse, va adquiriendo esa certeza, se va sintiendo seguro de lo que vive y va naciendo inmediatamente una certeza también sobre el futuro, sobre lo que se puede vivir, sobre lo bueno que viene y la positividad de la realidad, que no significa que no haya dificultades, que no haya dolor, que no haya momentos, sino que la vida es buena y que se puede vivir de esta forma y que se puede avanzar. Para mí la esperanza es eso, esa certeza de un futuro bueno, porque ya ahora se ve que se puede vivir así. O sea, nosotros tenemos historias maravillosas de alumnos que han crecido después de tantos años y que han ido descubriendo la dignidad que son, porque la dignidad no es que te la tiene que dar nadie, ya la tienes, y la van descubriendo y van creciendo y se van abriendo al mundo. Yo puedo decir sin empacho y sin temor a equivocarme, y nos lo dice la gente también que los conoce, que nuestros alumnos son buenos. Estamos también con chiquillos que están entrando a la universidad, pero no es lo más importante, están saliendo, una vez que son grandes, buenas personas, y quien los encuentra dice, chuta, estos chiquillos son buenas personas, y es lo que nosotros queremos, gente que puede aportar. Por eso me conmovía mucho escuchar a Constanza, porque gente que puede aportar al bien de la sociedad, a la construcción del país, a la construcción del mundo. Sí, creo que es absolutamente posible educar en la esperanza. Glenia, ¿qué dices tú en relación a esta pregunta, la relación entre educación y esperanza? Bueno, la pandemia ha traído todo lo debacle que tenemos, pero también ha traído cosas bonitas, y a mí me trajo un regalo pandémico. Y mi regalo pandémico un día me dijo, no, estaba absolutamente desesperanzada con lo que estábamos haciendo con los niños. El trabajo ¿para qué estamos mandando tanto material? ¿Para qué estamos preparando? ¿Para qué? Entonces, si hay tanta necesidad. Y mi única forma de responder es que en ese minuto nuestra responsabilidad es enviar a los niños el mejor trabajo que puedan tener en ese minuto, la mejor experiencia de aprendizaje, con la mejor calidad que nosotros podamos darle, con la mejor factura en el material, que se vea bonito, que se vea interesante, pensando en ellos, en sus familias, en quién va a mediar ese material. Ahí estaba la esperanza. Porque de lo contrario, si alguien no hubiese pensado eso para mí, yo no estaría aquí. Mi abuela lavaba ropa ajena y mi papá desde los 6 años trabajó como mozo en un almacén. Si alguien no hubiese gatillado en ellos lo mejor que ellos eran, no les hubiesen mostrado el mundo con calidad, con dignidad, con respeto, yo no estaría aquí. Entonces me corresponde hacerlo con otros.
Y que ese momento que ese otro se encuentra conmigo o con el trabajo que yo hago o con la situación que yo genero sea una oportunidad de verdad. No sea un cuento, no sea un fetiche, sino que sea una oportunidad. Porque para mí el futuro es una entelequia, no existe. Solo existe el pasado y el presente. El futuro no tiene mucha... Es más, puede que llegue a un futuro que ni siquiera me imaginé. Nunca, soy muy buena lectora, nunca me imaginé en ninguno de los libros de terror que iba a vivir algo como lo que estamos viviendo, como lo que hemos vivido. Nadie. No, nadie. Entonces, ¿cómo mi presente se hace pensando en el otro, con dignidad, con esta proyección, con que yo impacto? Hago esto, sí, es como pegarle a un dominó. Y el dominó genera unas figuras infinitas. Pero alguien dio el golpe y ese es el que tiene que, y ahí es donde uno tiene que estar y permitir que el otro pueda ser en sí mismo. Por eso te digo, es lo que tú dices, la dignidad del otro, es de verdad, y no es marketing, no es una frase, es saber que en el otro hay sabiduría, hay conciencia, hay un ser, y que yo puedo ser una oportunidad en ese otro es maravilloso, y ese otro es infinito, puede llegar, imagínense, estoy aquí. Te agradezco esto que dices sobre el valor del presente, porque es precisamente lo que este Encuentro Santiago quiere comunicar, ¿no? Con nuestro lema, ¿cierto? Vivir una esperanza en el presente, me parece que es precisamente a lo que tú te refieres. Constanza, de acuerdo a tu experiencia, cuéntanos, ¿qué relación ves tú entre educación y esperanza? Yo creo que a medida que mejoremos la educación, va a existir más esperanza en mejorar la humanidad. Yo creo que estamos mal enfocados. O sea, yo creo que la educación tiene un enfoque que es competitivo, que tiene un resultado final, que lo único que nos importa es la nota. Y yo veo otros ejemplos de educación que me llaman la atención, por ejemplo el japonés, que hasta cuarto básico les enseñan valores. O sea, lo primero que tenemos que hacer es formar personas. Después empezamos con el tema de los contenidos, pero creo que necesitamos generar humanos que quieran la naturaleza, que quieran los animales, que respeten al otro y que no todo sea tan competitivo. Necesitamos, un ejemplo, o sea, jugar más juegos de mesa que sean colaborativos, que nos ayudemos entre todos a tener un mejor resultado final. Yo creo que la esperanza está relacionada a eso, a que cambiemos la idea de educación. Y así vamos a tener una mayor esperanza en nosotros mismos. Eso. Es muy interesante lo que tú dices, porque de alguna manera pone en juego precisamente como a la persona, lo que quizás Mónica hacía hincapié cuando nos hablaba sobre su experiencia, de que es la persona también la que tiene como alguna posibilidad de alguna manera. Muchos afirman que, un poco lo que decía Constanza, ¿no? Que el problema de la educación pasa necesariamente por un cambio quizás de una estructura o de un sistema. Me gustaría saber qué piensan ustedes, es decir, cuál es la contribución en este caso de la persona, de cada uno de nosotros en el cambio educativo. ¿Tenemos alguna responsabilidad al respecto? Glenia, comenzamos contigo. A ver, si queremos ver el sistema como sistema grande, el sistema funciona porque yo estoy metida adentro, que es la lógica del sistema. Nos quejamos del otro, pero el otro funciona conmigo en una relación. Las salas de clase son caóticas con el profesor metido adentro. Nosotros somos una sociedad compleja, pero nosotros somos la sociedad, entonces estamos metidos adentro. Creo que la persona, sí, efectivamente la persona hace el cambio, produce lo que queremos que se vea, pero si no es visto en su dimensión de persona, es imposible que cualquier sistema cambie, lo que dice Constanza. O sea, tener esperanza en nosotros mismos de que esto sí puede ser mejor, pero con una mirada clara de qué es lo que queremos que sea mejor.
yo acompaño profesores y he tenido la oportunidad de formar docentes. Entonces uno dice, ya, ¿cuál es el docente que yo quiero contribuir a que salga? ¿Ese que va a pedir la nota o ese que va a ser diverso, creativo, divergente? Pero el sistema lo va a permitir que yo pueda generar un docente que haga esto. Yo creo que tiene que ver con lo que dices tú, este trabajo colaborativo, estar con el otro, pensar con el otro. Las instituciones las hacemos las personas. Si no somos capaces de mirar a las personas de las instituciones no tienen sentido. Y la educación como institución tiene sentido en sí misma en la medida que vea a las personas que están en la institución, quienes forman sus equipos, quienes son. Por eso que mi trabajo, en lo que suelo hacer, es reconocer a ese profesor que está tan agotado, está tan dañado, está tan mal catalogado, mal visto, porque trabajamos en un ámbito donde todos hemos estado. Yo nunca he tenido un problema legal, por lo tanto no sé cómo funcionan los sistemas jurídicos. Sé cómo funcionan los hospitales porque he ido alguna vez, he estado enferma, pero en la escuela hemos ido todos. Y como todos hemos estado en la educación, todos tenemos derecho a opinar, todos nos hemos sentido como se sienten todos en educación. Entonces, como institución, es una institución que nos compete a todos. Y desde ahí, nuestra forma de ser personas hoy día, creo yo que va a permitir que esta educación genere cambio que de verdad queremos, colaborativo, digno, respetuoso, pero con mirada de la persona. Si no, denme una cápsula, pónganme en un formato. Ciertamente. Constanza, ¿tú qué piensas al respecto? Sobre todo considerando lo que nos decías ahora último, ¿no? De formar personas, de formar humanos, o sea, de que no sea una educación tan competitiva. ¿Cuál crees tú que es la contribución entonces de la persona al cambio educativo? Yo creo que es complicado este tema porque uno como profesor quiere hacer lo mejor posible para ayudar a que el niño sea mejor persona. Pero aquí tenemos un problema, que son las familias. Nosotros no estamos solos en esto. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en el colegio, pero la otra mitad está en la casa. Entonces, si en la casa le pegan, le gritan, le dicen que maltrata a un animal, etc., todo lo que nosotros hicimos, al suelo. O sea, no sirvió de nada. Algo quizás le quedó, pero el niño va a tener todo el tiempo esta como... ¿cómo se dice? Como en el limbo, en el sentido de no saber a quién sigo, o sea, lo que me dice el colegio o lo que me dicen en mi casa. Y por otro lado, hay un tema político. O sea, aquí alguien nos está mandando de arriba. Nos dice, oye, la educación tienen que hacerla así. Entonces yo, por muy que quieras pararme arriba de la mesa y decir a todos los niños que bailen como gallina y esa es mi educación, yo no puedo. Porque alguien arriba me está diciendo que no se puede hacer. Entonces tengo que seguir esa norma. Entonces yo creo que primero tenemos que partir por cambiar la cabeza de esto, por cambiar el sistema, por buscar mejores soluciones, claro, y lo mismo que decían antes, como de buscar formas de ser más humanos. Bueno, eso sería primero eso, y también el tema de la familia. Yo creo que esto va a tener que ser con el tiempo, porque ya estamos educando a esta nueva generación. Si educamos bien a esta nueva generación, ellos van a ser papás el día de mañana. Y yo creo que esos papás van a estar en la misma línea que nosotros. Entonces yo creo que tenemos que partir por mejorar este tema de la educación para que estas nuevas generaciones, el día de mañana, nos complementemos, la familia junto con el colegio. Mónica, ¿qué nos dices tú al respecto? Sobre todo considerando un poco lo que decía Constanza, ¿no? Me parece que esta, digamos, como incertidumbre que tiene, o sea, como qué pasa con las familias, ¿no? Que cuando nosotros queremos hacer algo, pero nos encontramos muchas veces como si fuera un obstáculo. Me parece que es algo que tú también vives desde muy cerca y que no es la primera vez que te enfrentas a esta pregunta. Si nos puedes además ayudar a responder quizás a Constanza, pero sin perder de vista nuestra pregunta central, ¿cierto? ¿Cuál es la contribución de la persona en este cambio educativo?
Sí, yo la escuchaba con atención. O sea, los sistemas son siempre imperfectos, o sea, de que hay cosas que cambiar, por supuesto que hay cosas que cambiar, pero yo creo profundamente en que el cambio viene del interior de las comunidades educativas. Y ahí, a diferencia de Constanza, yo tengo, digamos, un poco la suerte de ser parte del equipo directivo del colegio, por lo tanto, el espacio es distinto. Yo, en tantos años de trabajo, tanto como profesora como después ahora en nuestro colegio, nunca he sentido que el trabajo o la estructura haya sido un límite para desarrollar el trabajo que hacemos. O sea, sí, el tema del CIMSE, por ejemplo, uno es libre o no libre, uno del CIMSE. O sea, cuánto como colegio trabajamos para el CIMSE lo decidimos nosotros, no lo decide el ministerio. Después está este tema de la SEP, que uno dice cada 4 años se suponía que si no subíamos iban a venir las penas del infierno. En la práctica ya llevamos 12 años y ninguna pena ha llegado. Entonces, para mí es fundamental eso, digamos, el como comunidad educativa nos planteamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo en el cual desde el inicio el aporte de la gente que trabajaba con nosotros fue siempre bienvenido. Las decisiones en general son tomadas colaborativamente y eso en los años, porque nada es inmediato. O sea, te lo puedo decir después de tantos años. En los años, en el tiempo, las cosas se van dando y la gente va valorando el que se siente mirada, valorada, valga la redundancia, amada, y eso da espacio a que crezca la persona, que crezca la capacidad de aportar, que crezca la forma de pararse delante del otro. Yo siento que en educación hay infinidad de mitos y sobre todo hay una distancia enorme entre lo que se opina, lo que se dice, lo que sale en los diálogos, muchas veces también en los estudios de postítulo, y lo que realmente se hace. No quiero ser banal, pero por ejemplo, nosotros siempre comentamos en el colegio cuando hacemos las entrevistas para profesores nuevos, y nosotros empezamos a contar cómo trabajamos y todo el mundo se entusiasma y dice esto es lo que yo quiero, yo siempre quise trabajar en un contexto vulnerable, siempre quise poder aportar, y uno dice perfecto, encontramos. Y resulta que después a la primera, que el niñito te hizo la pataleta, que el niñito no aprende con la rapidez que tú suponías, que el niñito ya te frustraste. Entonces, es como que uno se mueve con una idea de lo que es el pobre, de lo que es el alumno, de lo que es el apoderado, en lugar de pararse realmente frente al otro como persona. Esto que dices tú, yo tengo una experiencia que te juro que es así, Constancia, y lo vas a ver después con el tiempo. Mi amiga, una amiga muy querida, siempre decía que lo que más le impactaba en el colegio era ver en la mañana cómo los niños llegaban contentos, siempre con una sonrisa, y decía, y niños que de repente uno sabía la historia que cargaban encima. O sea, el tema del maltrato, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema del hacinamiento, el tema... Y sin embargo, decía, ¿cómo logran sonreír? Entonces, ahí cuando uno dice hay una positividad, que no es porque uno lo dice porque es lindo, es porque hay algo en el ser humano que es siempre más grande que el contexto. Nosotros, recién le contaba a un amigo que me trajo, de un alumno que tengo muy presente, que ahora es exalumno y que está trabajando con nosotros haciendo talleres deportivos porque estudia acondicionamiento físico. Los primeros años nosotros no era difícil quedarse hasta las 7, 7:30 a veces trabajando porque había que armarlo todo. Él era el último en irse y se quedaba peloteando y se quedaba jugando y eso lo salvó en un contexto en que uno decía, este niñito ¿de dónde? Él se agarró, como ha pasado con tantos otros, de cada miguita de bondad que encontraba y que significaba en el caso nuestro gente que lo quería, que se la jugaba por él, que estaba dispuesto a darle espacio. Yo, por ejemplo, disculpen, probablemente esto va a molestar a muchos, pero cuando se habla de la falta de recursos en educación, digo, no es verdad. O sea, yo siento que no hay nada en un sistema que te impida educar de verdad. Porque en la educación eres tú frente al que tienes delante. Esto que decías tú. O sea, educarlo a ser persona, a crecer. Después la competitividad será lo que será. O sea, la ponemos nosotros.
O sea, somos nosotros los que queremos que nuestros hijos sean todos universitarios, con lo cual inmediatamente dejamos fuera a toda la gama del que tiene problemas para aprender, del que tiene una base intelectual o cultural que le hace mucho más difícil el tema. Entonces después hablamos de inclusión, pero cuando el otro es distinto de lo que yo quiero, pienso que tiene que ser, hasta ahí llega la inclusión. Entonces, disculpen si me alargo, pero siento que nosotros partimos sin un peso de verdad. Y hubo una montonera de amigos, más de 20, que nos prestaron plata. Partimos con 40 millones, ¿quién nos prestó 300? ¿Quién nos prestó? El que más nos prestó 3 millones. Nos demoramos hasta que llegó la subvención en octubre del año siguiente en devolverla. Nuestros profesores, el fonoaudiólogo, partieron recibiendo el 60% de su sueldo y firmando contratos y liquidaciones por el total, en la certeza de que cuando llegara la subvención se les iba a pagar la diferencia. Yo cuando lo pienso ahora, me vienen realmente escalofríos, porque digo, ¿quién haría eso en este minuto? ¿Quién te firmaría un contrato y una liquidación de sueldo por un sueldo que no le estás pagando? Y lo primero que hicimos cuando llegó la subvención fue pagarle a toda la gente. Esa plata fue en octubre, entonces se había juntado una buena cantidad de plata. O sea, si uno era sinvergüenza, como se supone que son todos los dueños de colegio, podía haberle dicho disculpa, o sea, está todo firmado, yo te pagué. Y ellos sabían con certeza que nosotros no les íbamos a fallar. Después empezamos poco a poco a devolver a los amigos. Entonces puedo decir con certeza que no fue impedimento el no tener recursos. El otro día conversábamos con una de las profesoras más antiguas, porque nosotros ahora, bueno, gracias a la CEP y a la subvención y una buena gestión de gasto, tenemos todo, la verdad es que no necesitamos nada. Y pasa, como pasa en la sociedad, por eso también lo que decía Glenia es fundamental, que de repente vivimos la cultura de la queja y del que todo es de un derecho adquirido. Entonces, no sé, se pide un material y no está a los 2 días y ya, pucha, pedí tal cosa y no me la trajeron, no me la compraron. Y conversando con algunos de los más antiguos, nos recordamos que en los primeros años nosotros poníamos de nuestro bolsillo para comprar algunos materiales. Y ella me dice, con una sonrisa un poco nostálgica, era lindo ese tiempo. Y yo después me quedé pensando y digo, ¿por qué ella siente que era lindo un tiempo en el que ella tenía que gastar de lo suyo para desarrollar un trabajo que se supone que el colegio tenía que dártelo? Y claro, porque el ser humano, o sea, necesita, lo que decías tú antes, construir, necesita donar, necesita entregarse. Y uno valora y ama mucho más las cosas que le costaron, que implicaron una entrega, que aquello que te llega simplemente de cualquier parte. Sí, hay que cambiar, por supuesto que hay que cambiar. Pero creo, nosotros, por ejemplo, ahora en el colegio, después de intentar, como muchos colegios con las guías, decidimos no hacer clases online. Nosotros estamos trabajando en plataformas divididas por ciclo, en desarrollo de habilidades y con un trabajo colaborativo e interdisciplinario, donde los profesores se han organizado en pequeños grupos y preparan todo el material que se va subiendo a la plataforma. Y no fue fácil con las familias, porque los contenidos, porque no están aprendiendo nada, porque no sé qué. Y sin embargo, ahora las familias entienden que sus hijos han aprendido muchísimo en este tiempo, porque el énfasis estuvo en el desarrollo de las habilidades y no en qué nota van a tener la lucha con los alumnos más grandes, porque si no es con nota, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, y lo último que quiero contarles, muy cortito, porque ya hablé mucho, un ejemplo así, de una alumna de 5º básico que me mandaron el otro día, que realmente me conmovió. Se está trabajando sobre el tema de la casa común, el cuidado del medio ambiente, y ella se les pidió hacer unos proyectos con 3 preguntas muy simples. ¿Qué quieres transformar? ¿A quién va dirigido o a quién beneficiaría esto? Y ella, que ni siquiera tiene en casa, vive en una sede vecinal, pensó que hay un espacio al costado de la sede vecinal que está botado. Y ella pensó que se puede hacer un jardín y un huerto que beneficiaría, y pone así, 5º básico, a mi familia, a mí
y a los adultos mayores que vienen a la sede, porque sería un espacio más bonito y podían alimentarse saludablemente. Y yo dije, esta chiquitita de 10 años, que tiene ya la conciencia de que puede hacer algo por mejorar su entorno en bien de su familia, suyo y de otros, es todo. O sea, perdón. No te disculpe. Me conmueve mucho lo que cada una puede aportar también desde su experiencia, porque muchas veces creemos, o muchas veces se habla de la educación desde la teoría, y me parece que en este diálogo estamos comprobando que precisamente la teoría se queda muy chica frente al impacto de la realidad, sobre todo lo que decía Constanza, ¿no? Como con este deseo de construir y esta inquietud, ¿no? Como qué hago frente a lo que yo veo que muchas veces es difícil, es decir, esta como separación que a veces existe entre la familia y el colegio, o sea, ¿dónde está el bien? Yo quisiera quedarme sobre todo con esta tremenda provocación hacia nuestra propia persona, porque nosotros sabemos que la educación no se construye sobre las 4 paredes de la sala de clase. Es decir, ustedes lo han manifestado porque lo que ustedes son, lo que ustedes comunican, surge desde lo que ustedes también han vivido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a nuestra sociedad a construir, digamos, como este mundo con lo que nosotros somos, que es precisamente el título de este encuentro? Esta última pregunta que hacíamos sobre el rol de cada persona en la construcción, en el cambio de la educación, lo pensábamos sobre todo porque pareciera que ponemos las esperanzas siempre como en algo que está fuera de nosotros, en lo externo, esperando siempre que suceda algo para que las cosas estén mejor. Y efectivamente necesitamos también ciertos cambios, que ocurran cambios en la estructura, en los sistemas, pero como decía Glenia, los sistemas, nosotros somos parte del sistema, nuestro pequeño sistema que es la sala de clase, que es nuestra comunidad, que es la relación con el otro, sobre todo apuntar a eso, al encuentro con el otro, que ahí se pone en juego también el cambio de la educación. Por lo tanto, con esto no queremos decir que se necesita mejorar o que se necesitan cambios. Lo que queremos decir es que no necesitamos esperar que el otro de afuera se mueva, sino que nosotros podemos ser como lo ha hecho Constanza con esta fundación Menos Brecha, ¿no? Que no se ha quedado en la queja, sino que hemos respondido, digamos, como a lo que nosotros vemos, donde nos sentimos llamados también. Y queremos quedarnos también con este desafío, porque en el fondo la educación no es algo que nos compete a los profesores, a los asistentes de la educación, a los directores. La educación, somos, como dice Glenia, todos fuimos a la escuela, todos pasamos por el colegio. Y también los que son padres, las familias, es algo que también les corresponde a ellos. Por eso creemos que es importante hablar de educación en la sociedad de hoy. Queremos finalizar con estas palabras este encuentro de educación. Queremos agradecer sinceramente su participación, que nos acompañen. Estamos muy contentos de encontrarlas. Y espero también que esto sea también una ocasión para ustedes. Ojalá que sea un punto de inicio para que sucedan muchos más encuentros como este. Queremos invitarlos sobre todo a que podamos quedarnos con esta pregunta, ¿no? Cómo nosotros también podemos ser un cambio en nuestra sociedad. Queremos saludar de manera muy especial a los profesores que estuvieron en su día, precisamente ayer, y no solamente a los profesores para saludarlos en el Día del Profesor, sino que a todos los que trabajan en el ámbito de la educación, a los asistentes de la educación que también celebraron su día hace unas semanas atrás. Y eso, nos despedimos, muchas gracias y nos vemos. Espero que hayan disfrutado de este encuentro tanto como yo en el set. Todos tenemos una responsabilidad, ya sea como profesores, como padres y también los que asisten al colegio. Nos despedimos y nos quedamos unos minutos más conectados, que pronto tendremos el cierre de Encuentro Santiago 2020.
Nos encontramos de vuelta para hacer el cierre de Encuentro Santiago 2020. Nos atrevemos a, en unas breves palabras, recoger los hechos más importantes de lo que hemos vivido en estos 3 días de Encuentro Santiago. El lema de este año fue vivir una esperanza en el presente. La esperanza tantas veces se entiende como una última y vaga posibilidad de que algo cambie en el futuro. Como dice el dicho tan común, la esperanza es lo último que se pierde. Pero esta forma de percibir la esperanza inevitablemente nos hace separarnos del presente, de la circunstancia que estamos atravesando, y nos empuja como a vivir en un futuro que es incierto. Pero esto, como mucho, nos permite sobrevivir a un presente que se muestra continuamente amenazante, pero no es realmente vivir. Porque más que una vaga posibilidad, lo que realmente necesitamos para vivir es una certeza. Es una certeza en el futuro que puede nacer de una certeza que está en el presente. Como dijimos al inicio de Encuentro Santiago, quisimos tratar los temas que nos tocan a todos: la belleza, la cultura, la política, la educación, así también como el dolor y la enfermedad que hemos vivido en este año. Ayer, en el encuentro sobre la Constitución, comprendimos que la cultura del diálogo y la capacidad de relacionarse con el otro, más allá de simplemente tolerarlo, sino de estimarlo, genera la posibilidad real de ver al otro como un bien para mí. Se hizo explícito y visible en ellos, los panelistas que nos acompañaron, cómo lo que todos dijeron de una u otra forma, en última instancia, lo más importante no es el resultado final de la Constitución, sino el darnos espacio para encontrarnos. En el encuentro sobre el COVID, el padre Pietro describía las consecuencias de esta enfermedad, en su estado más grave, como una sensación de intentar respirar y que no llegue oxígeno a los pulmones. Sin una esperanza cierta, percibimos nuestra vida tantas veces como este intentar respirar sin que llegue suficiente oxígeno a los pulmones. En estos días hemos visto que es capaz de volver a ser que entre el aire fresco a la vida. No son los proyectos ni las ideologías, ni siquiera son las mejores de nuestras intenciones que tarde o temprano se las tienen que ver con nuestros límites. Lo que permite respirar hoy es ver a personas con una humanidad más humana, personas que frente a las circunstancias por las que atraviesan ponen en juego lo que son, con sus luces pero también con sus sombras. Escuchamos una canción el jueves en el concierto que decía: yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta humanidad más humana es difícil de definir, pero muy fácil de reconocer, justamente porque produce esa sensación de aire fresco que llena los pulmones, una sensación de libertad, como algo que permite volver a vivir, volver a confiar. Porque es solo viendo una humanidad más verdaderamente humana que uno puede llenarse de una confianza y una esperanza razonable en el futuro. Eso es lo que hemos vivido en estos días, a través de los distintos gestos y a través de los distintos encuentros. Desde el encuentro sobre el rol de la academia, pasando por los cantos, por hablar del valor del trabajo y la educación, el encuentro donde hablamos sobre la conversión ecológica, la experiencia de la pandemia, hasta los próximos desafíos políticos que atravesará nuestro país. En cada uno de estos gestos hemos visto personas con una humanidad frente a la cual uno tenía la sensación de que podía respirar. La posibilidad de vivir una esperanza en el presente nace de encontrar personas con una humanidad así. Y Encuentro Santiago busca ser un espacio en que esto pueda suceder, para que, como dice la nueva encíclica del Papa Francisco, hermanos todos, el encuentro se vuelva cultura. Queremos terminar este Encuentro Santiago agradeciendo a todos los panelistas, a todos los conductores de los encuentros, al equipo técnico y a todos los que hicieron posible este gesto. Y también agradecer a todos quienes se han conectado y nos han visto a través de los canales digitales. Muchas gracias a todos por haber demostrado un interés, a todos los panelistas, como dije, y en especial de mi parte al equipo técnico que hizo posible Encuentro Santiago 2020. Ahora nos atrevemos también a contarles cuál va a ser el lema de Encuentro Santiago 2021. Descubrir al otro de la tolerancia a la estima. Queremos que Encuentro Santiago no sea solamente 3 días en el año. Esto es un llamado y una
dejar la puerta abierta para aquellos que tengan un interés en lo que es Encuentro Santiago, a que se contacten con nosotros, a que propongan. Esto es un espacio abierto y solamente para cerrar y que tengan un hermoso sábado, les agradecemos a todos y los dejamos invitados a que puedan seguir viendo nuestros encuentros en nuestro canal de YouTube. Gracias.